Listo, bueno. Una vez más, sean todos muy bienvenidos. Vamos el día de hoy a continuar con nuestra temática de modelo de regresión lineal múltiple. Quiero mostrarles acá una... Quiero mirar dónde vamos en nuestra programación, porfa. Y dentro de la programación vamos acá, ¿no es cierto? Ya hoy en día nos encontramos en este punto, que es regresión lineal múltiple 2. ¿Listos? Entonces, hoy vamos a ver los supuestos del modelo. Estos supuestos son muy importantes, pues no solo porque brindan el fundamento para la validez de los estimadores de los modelos de regresión que hagamos, sino que en general son los supuestos que deben cumplirse y deben validarse en general para todos los modelos lineales que nosotros realicemos, ¿no es cierto? Entonces con esto aquí estamos, digamos, matando varios pájaros de un tiro. El próximo viernes estaremos viendo una parte bien interesante, que es la construcción de modelos. Es decir, aquí vamos a decidir qué variables deberíamos o no incorporar al modelo y utilizar algunos métodos automáticos que muchos software traen. ¿Listos? Previa salvedad que haremos de los cuidados que tenemos que tener a la hora de realizar, digamos, selección de variables de manera automática por algún criterio de ajuste. Bueno, entonces, vamos aquí. Yo voy para mi presentación. Muy bien. Y bueno, si estamos ya todos a bordo, entonces prosigamos. ¿Listo? ¿Qué hemos revisado hasta el momento muy rápidamente? Muy rápidamente. Partimos con regresión lineal simple. Acuérdense, hablábamos un poco qué son las relaciones. Veíamos cuál es la diferencia entre un modelo de asociación y un modelo relacional. ¿Cuál era la diferencia? Eh, Miguel, dices veo la imagen ampliada, pero será por la pantalla completa. Pero ¿estás viendo, ves bien la diapositiva? ¿Todos bien ven la diapositiva o la ven un pedazo cortada? Ah, bueno. Bueno, sí, no debe ser por aquí, digamos, aquí dentro de mi pantalla se ve perfectamente cuadradita. Bueno, espero que no me va a causar mayor problema para la visualización. ¿Listo? Me avisan, por si cualquier cosa se llega a comenzar a ver mal. Voy con la regresión lineal simple, entonces veíamos la asociación, la diferencia entre asociación y relación, que pudiéramos establecer relaciones matemáticas, no significa que podamos aducir causalidades. Argumentamos un poco que utilizar los mismos cuadrados ordinarios, vimos en qué consiste la estimación, en qué consisten las pruebas de hipótesis, las pruebas de hipótesis sobre los parámetros, de manera individual y de manera global. ¿Cuál era la hipótesis que por defecto se prueba en un modelo de regresión? Decíamos que eran las pruebas de exclusión, ¿no es cierto? ¿Qué es una hipótesis de exclusión? ¿Qué me ayuda a recordarlo? ¿Qué es una hipótesis de exclusión? Muy bien, que la hipótesis nula es igual a 0, perfecto. Perfecto, esa era la hipótesis de exclusión, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, veíamos entonces los intervalos. Eh, perdón, aquí, esto se me salió acá. Perdón, cerramos esto aquí. Bueno, eh, veamos que éramos los intervalos y eh, no me acuerdo si revisamos los modelos bajo logaritmos. Revisamos que eran los modelos bajo logaritmos, por favor. Ah, bueno, simplemente era una estimación. Listo, entonces vamos esto rápido y procedemos a los modelos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos, iniciemos por eso. Entonces vemos aquí que es el modelo bajo logaritmos y procedemos a la validación de los supuestos. Bueno, cuando nosotros hablamos de interpretar bajo logaritmos, a lo que estamos haciendo la alusión es una transformación matemática. En los modelos econométricos, en los modelos estadísticos, normalmente se utilizan transformaciones matemáticas sobre las variables, esto en búsqueda de cumplir algún tipo de supuesto o favorecer algún tipo de comportamiento dentro lo que uno espera ocurra con dicho modelo.
Algunas de las transformaciones que más se utilizan son las diferencias, ¿sí? Y los logaritmos. Por ejemplo, las series de tiempo también se utiliza una transformación con bastante frecuencia que son las variables rezagadas. Eso en su momento lo miraremos. Pero entonces digamos que de esas transformaciones que vemos, los logaritmos tienen, digamos, un particular atractivo entre los modelos, porque el logaritmo no solo disminuye como el rango de variación, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo decir esto, ¿no es cierto? No es lo mismo decir cuánto varió de 90 a 130, ¿listo? Que decir cuánto varió del logaritmo de 90 al logaritmo de 130, ¿no es cierto? Si vemos aquí en términos absolutos, fue 40, aquí en términos absolutos fue 0.36. Entonces, bien, se disminuye el rango de variabilidad. En términos, ahora, cuando las variaciones son pequeñas, por ejemplo, que aquí pasa de 90 a 95, observen que la variación relativa, o sea, esto dividido esto menos 1, la variación relativa, puede aproximarse de manera bastante cercana a través de la diferencia de los logaritmos. Entonces, esto menos esto, vean lo que da. ¿Sí? Entre más pequeñita sea la variación, más cercano es. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 2800, aquí tenemos 2820. Vean que la variación relativa se aproxima muy bien a través de la diferencia de los logaritmos. ¿Listo? Si tuviéramos aquí más series, por ejemplo, tuviéramos más valores, pero por ejemplo 2850, hiciéramos el mismo ejercicio, estas diferencias de logaritmos, ¿sí? Las diferencias entre los logaritmos, es decir, esto menos esto y esto menos esto, ¿sí? Estas diferencias logarítmicas son acumulativas, ¿sí? De forma tal que yo podría decir que la variación relativa que hubo entre este periodo y este periodo fue de esto. ¿Listo? Es una propiedad de las diferencias logarítmicas que me sirven para mirar el acumulado de variaciones porcentuales. ¿Listo? Por eso las series de tiempo se utilizan muchísimo. Exactamente, Alonso, exactamente. Es por eso que el logaritmo se utiliza con muchísima frecuencia en la modelación de series de tiempo financieras. No solo porque ayuda a favorecer procesos homocedásticos, es decir, disminuye la volatilidad tal como lo veíamos, ¿sí es? No es lo mismo la volatilidad que es 2800 a 2820 que 793 a 794 en términos absolutos, sino que adicionalmente, tal como tú lo mencionas, te permite hablar, digamos, de rentabilidades y, por ejemplo, construir portafolios. Exactamente. En este caso, digamos, si estos fueran precios de una acción, ¿sí? Si estos fueran precios de una acción, digamos, arrancaste invirtiendo 2.800 y llevas 3.000, nosotros sabemos que la variación geométrica, ¿cuál sería? ¿No es cierto? Sería valor futuro menos valor sobre valor presente. ¿Cuánto sería? A la 1, a ver si me acuerdo de matemáticas financieras, sobre 3, a la menos 1, creo que este sería. Y miremos acá, miremos aquí, a ver. Si no me sale es porque no me acuerdo bien de la fórmula de matemáticas financieras. Miremos aquí, chan, ahí está. Si no, el problema sume esto mal aquí, ¿no es cierto? 690, ¿será que es a la 4? 1, 2, bueno, aquí, valor futuro sobre valor. Me tocaría hacer bien la fórmula, ¿listo? Entonces, ¿cómo es? Esperemos, valor futuro presente por 1 más i a la n, a la 1 sobre n. Ah, ya no es que está mal esta fórmula, ¿cierto? Ah, no está bien. Valor futuro, 1, 2, 3. Si no, de pronto tengo esto, no sé. Bueno, tengo uno, no, esa no es la, pues yo corrijo esto,
este ejercicio se los puedo enviar, les puedo enviar, es que ahorita no me acuerdo bien de la fórmula. Les envío esto, a finalizar la clase, les envío este ejercicio, digamos, esto que estoy haciendo acá, se los envío corregido, ¿listo? Para no perder el tiempo ahorita en esto. Pero, como sea lo que les digo, entonces la variación relativa, ¿sí? La variación relativa de esto, perdón, la variación relativa de esto, en la medida que estas variaciones sean pequeñitas, se pueden construir a través de la diferencia de logaritmos y el acumulado me da la variación de la tasa, ¿listo? Se las debo y se las envío, prometido. Tan pronto termine esto, construyo eso y les envío eso con la presentación, con los servicios que hagamos hoy, bueno, con las bases de datos. Bueno, entonces, volvamos acá. Entonces, cuando tengo los logaritmos, cuando yo incorporo logaritmos ya en modelos de cortes transversales como los que hemos revisado, yo puedo hacer modelos nivel-nivel, nivel-log, log-nivel o log-log. ¿Listo? ¿Qué es la implicación de cada uno de ellos? Bueno, hagámoslo en pantalla. ¿Listo? Abramos, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Excel, podemos abrir cualquier cosa que tengamos a la mano. Stata, Ibius, StatGraphics, Excel. ¿Listo? Yo lo voy a abrir aquí pues en Ibius. Entonces voy a poner aquí MPG. Ah, aquí tengo otra base. Tengo una base que es salarial. O abramos MPG, que es con la que hemos venido trabajando, ¿no es cierto? Para mirar esto. Abramos esta que es la que hemos venido trabajando. Aquí está. Bueno, entonces tenemos acá MPG y weight. ¿Listo? y weight. Listo. Teníamos, esta era nuestra interpretación básica, ¿no es cierto? La de siempre. La pendiente, ¿no es cierto? Ambos están en niveles. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué significa .006? ¿Qué significa ese? ¿Quién me ayuda con la interpretación del .006, por favor? Entonces, si el peso está en libras, ¿sí? Entonces, acuérdense, entonces teníamos MPG son millas por galón. ¿Sí se acuerdan del archivo que hemos trabajado, el de auto? Entonces, ubiquemos un poco el contexto. Listo, recordemos. Tenemos una base con algunos atributos para algunos vehículos. Y aquí estamos haciendo ya estamos haciendo una regresión entre el peso y las millas por galón. Entonces decíamos, entre más pesado sea el vehículo, ¿sí? Entre más pesado el vehículo, debería dar menos millas por galón, ¿no es cierto? Aquí está mal. Y aquí, claramente aquí hay algo que me faltó. Faltó nada más ni nada menos que el intercepto. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí. Entre más pesado es el vehículo, menos millas por galón, ¿no es cierto? Si el peso está en libras y las millas por galón está en millas por galón, ¿qué decimos? Ante el incremento en 1 libra en el peso del vehículo, las millas por galón disminuyen en .006. ¿Listo? Exacto. Una variación en la libra de peso del vehículo disminuye en X unidades MPG, que en este caso es menos .006. ¿Listo? Bueno, esa interpretación ya la conocíamos. Ahora hagamos lo siguiente. Veamos un modelo nivel log. ¿Listo? Un modelo nivel log, entonces es un modelo donde mi variable dependiente está en niveles, es decir, no hay ningún tipo de transformación, y la variable dependiente está transformada a través de logaritmo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que revisar es si tenemos construida nuestra variable x, el logaritmo. En este caso no la tenemos construida, ¿no es cierto? Que es weight. Entonces, lo que tenemos que construir, vuelvo y digo, estemos en el programa que estemos, vamos a convertir weight vamos a crear una variable que se llame lweight, por ejemplo, ¿cierto? Aquí en Ibius me voy a entrar aquí quick, generate series, y voy a poner acá lweight, ¿sí? Que significa el logaritmo de weight, ¿listo? Entonces ahí está en logaritmos. De forma tal que voy a hacer entonces la estimación de MPG contra el logaritmo del peso.
¿Listo? Bueno, esto es lo que quiero que veamos acá. En este momento, ¿quién está el logaritmo? La variable independiente. Es un modelo semilogarítmico. Decíamos, el logaritmo lo que hace es brindarle, el logaritmo lo que hace es brindar una interpretación de variación porcentual, variación relativa. O sea, ya no vamos a hablar de una tasa de cambio, sino de una variación porcentual. ¿Qué significa esto? Que ahora vamos a decir, en lugar de decir, ante un cambio, aquí ya no vamos a decir ante un cambio en una unidad, sino vamos a decir, ante un cambio en 1% en el peso, un cambio en 1% en el peso, hace que las millas por galón disminuyan en menos 17. ¿Listo? Un 1% de peso adicional hace que las millas disminuyan en 17 galones. ¿Listo? Hace que el consumo, que el rendimiento del vehículo disminuya en 17 millas por galón, perdón. ¿Listo? Un 1% adicional en el peso del vehículo hace que las millas por galón disminuyan en 17. El coeficiente es el nivel exactamente, Juliana. ¿Por qué? Porque mira que tu variable está en niveles MPG. ¿Listo? Si queremos recordar cómo era, pues vamos acá, vamos nivel log, y vamos a ver que aquí la interpretación. Ahora vemos que el coeficiente se interpreta en porcentaje. ¿Listo? Ahora, vamos a ver que el coeficiente lo dividimos por 100. ¿Listo? Entonces, la interpretación real es ante un 1% del peso, ¿sí? Las millas por galón disminuyen dividimos esto por 100, entonces sería en 0.17, ¿listo? 0.17, ¿de acuerdo? Esta es la interpretación completa. Entonces, esto está en porcentaje, esto está en niveles, este coeficiente se divide por 100 y me da el impacto que tiene el cupo sobre MPG, ¿listo? 1% adicional en el peso hace que disminuya en 1,2.17 millas por galón el rendimiento. ¿Qué pasa si ahora hacemos la regresión al revés? Entonces, ahora vamos a colocar en logaritmos MPG, pues vamos a crear en logaritmo, podría ser en Excel, ¿no es cierto? Si quisiéramos. Voy a poner aquí LMPG. Y vamos a decirle acá. Entonces, LMPG, vamos a poner weight. Y si nosotros observamos acá, pongamos aquí la lupa, uy, ¿qué pasó? La lupa. Vamos a observar que quien está en logaritmos ahora es MPG y quien está ahora en peso es, y que el peso ahora está en niveles. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Un incremento en una libra hace que las millas por galón disminuyan en 0.00028%. ¿Listo? Esto está en porcentaje. Ahora bien, así como en el anterior dividíamos por 100, aquí multiplicamos por 100. ¿Listo? Multiplicamos por 100. ¿Por qué? Porque ahora quien está en porcentaje es la dependiente. De forma tal que la interpretación será una libra adicional en el peso del vehículo hace que las millas por galón disminuyan en 1, 2, ¿no es cierto? 0.028%. ¿Listo? 0.028. Esta es la interpretación en porcentaje. ¿Listo? Una libra adicional hace que el consumo del vehículo en millas por galón disminuya en 1, 2, en 0.028%. ¿Listo? Y nos quedaría finalmente la última. ¿Cuál sería? Entonces, el MPG sobre el EY. Sería un modelo logarítmico. Aquí la interpretación es directa. Como esto está en porcentaje y esto está en porcentaje, entonces simplemente vamos a decir, un 1% de peso adicional del vehículo hace que las millas por galón disminuyan en 0.82%. ¿Listo? 0.82%. Tiene interpretación directa. Entonces, si nosotros hacemos el repaso acá, vamos a observar que entonces en nivel, el parámetro se interpreta tal como viene, en las unidades de X contra las unidades de Y. Es una tasa de cambio. Cuando tenemos un modelo semilogarítmico de la forma nivel log, entonces la independiente está en logaritmos
O sea, se interpreta como variaciones relativas, la dependiente en niveles. El parámetro, entonces, se va a leer en términos porcentuales y se divide por 100. Cuando tenemos el modelo log nivel, entonces vamos a tener una independiente en niveles, una dependiente en porcentajes, y vamos a interpretar el parámetro como una variación porcentual. ¿Listo? Entonces multiplicamos por 100. Y en el log tenemos entonces en logaritmos y en logaritmos x, ambas están en variaciones relativas. El beta 1 no toca multiplicarlo ni dividirlo por 100, tiene interpretación directa, pero su interpretación es en porcentaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros hagamos transformaciones logarítmicas o cualquier tipo de transformación? Así como nosotros hacemos la validación práctica, no, en general, Miguel, cuando trabajas porcentaje, cuando trabajas logaritmos, la interpretación porcentual te la da el logaritmo independientemente de la base en la que esté. Yo, por ejemplo, utilicé logaritmo en base E, ¿no es cierto? Logaritmo en base natural, pero puede ser logaritmo en base 10. Lo que pasa es que se utiliza más el logaritmo en base E porque el logaritmo en base E nunca te da números enteros, ¿no es cierto? Porque tú tienes un logaritmo en base 10 y tienes un 100, pues te va a dar 10, ¿no es cierto? Entonces muchas veces prefiere porque el otro es eh, continuo, ¿no es cierto? Nunca da números enteros, pero cualquier base te sirve. Se utiliza más la de base E, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, así como cuando nosotros realizamos los parámetros del modelo, ¿se acuerdan que hacíamos la variación práctica y la variación estadística? Entonces veíamos que estadísticamente fuera significativo y que en la práctica pues tuviera sensatez. Cuando nosotros hacemos transformación estándar, deberíamos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Que tenga sentido en la práctica y tenga validez matemática. Por ejemplo, el logaritmo solo será viable para variables que cumplen qué condición. Que sean positivas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un valor cero o negativo no está admisible no es admisible entre una variable. Bueno, eventualmente, si tengo 1000 valores y solo tengo dos ceros, pues eso que me implicaría perder dos valores que haría con una base 998. Si necesito sacar el logaritmo, pues no es muy grave, ¿no es cierto? Pero si son 600 valores los que tengo por debajo de 0 o 0, sobre una base de 1000, pues ¿qué estaría? Estaría quedando nada más con una base de 400, se estaría perdiendo el 60%, o sea, no valdría la pena sacar un logaritmo, ¿de acuerdo? Por otro lado, también que el logaritmo le da una interpretación, el logaritmo le da interpretación relativa a la variable que estoy trabajando. Por ejemplo, hablar de que de que un precio tiene una variación relativa suena sensato, ¿no es cierto? Los precios se incrementaron en un 25% entre un año y otro. Pero, por ejemplo, no tiene igual sentido cuando yo digo, no, es que yo soy un 3.28% más viejo que el año anterior, ¿no es cierto? O mi nivel educativo se incrementó en un 5.27 desde que salí del bachillerato. Cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces también el logaritmo tiene que tener algún sentido práctico, algún sentido interpretativo que vaya acorde con el contexto que estoy trabajando. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso hablar de consumo, de peso, ¿sí? Tiene sentido hablar en términos de variaciones relativas. Pareciera entonces que en el momento de utilizar logaritmos, nosotros podríamos tener como alguna regla que los logaritmos son susceptibles de ser utilizados en variables continuas, ¿no es cierto? En variables discretas, pareciera que no tienen tanto sentido. ¿Bien? Bueno, bueno. Entonces vámonos para los supuestos. ¿Listo? Cualquier pregunta, ya saben, mira aquí hasta el final. Como siempre, acuérdense, cualquier inquietud para el material, acuérdense, quien quiera ver este ejercicio, que no salió la fórmula, pero que les aseguro que así es. El problema es que no tenía esto fue una pregunta que surgió ahorita en el chat, entonces no recuerdo muy bien la fórmula. Quien quiera, por ejemplo, que le envíe la demostración de que la sumatoria de las variaciones a través de diferencia de logaritmos me da la rentabilidad, me genera la variación geométrica, con mucho gusto pues les envío ese ejercicio. ¿Listo? Los reviso y se los envío correctamente bien realizado. Entonces aquí, recuerden julian.melendez@softwareshop.com. ¿Listo? Bueno, entonces voy a volver aquí a los supuestos. Cuando yo hago modelos de regresión lineal, o modelos lineales en general, yo debo validar algunos supuestos. El primero de ellos
es que los datos provengan de una muestra simple aleatoria y de una población bien definida. Es decir, la muestra tiene que ser aleatoria. Si la muestra no es aleatoria, ¿qué creen que pasará? Si yo estoy haciendo un ejercicio con una muestra que no es aleatoria, ¿cuál será el problema que tiene eso en mi modelo de regresión? Muy bien, sesgo, perfecto. Por un lado está sesgada, ¿no es cierto? Seguramente está cargada hacia algo. Ese es un motivo. Ese sesgo, Marisol, tal como tú lo mencionas, digamos, eso para efectos prácticos significa que nosotros no tendríamos un modelo sobre el cual podemos hacer inferencia estadística, ¿listo? Si la muestra no es aleatoria, no puedo hacer inferencia estadística. Y si no puedo hacer inferencia estadística, pues perdí mi tiempo, porque yo cuando hago un modelo de regresión lineal es un ejercicio donde yo quiero hacer es inferencia. ¿Qué es inferencia? Lo hemos dicho una y mil veces, ¿no es cierto? Inferencia, yo hago inferencia cuando a partir de una muestra yo saco unas conclusiones que espero extrapolar, que espero generalizar hacia la población. Bueno, segundo, el modelo es lineal en los parámetros. Entonces, en este caso tenemos un modelo general, ¿no es cierto? Y es igual a beta 0, que es el intercepto, más beta 1x1, beta x2, más beta xk, más el término no observable. Cuando nosotros hablamos de linealidad en los parámetros, hacemos referencia a estos. ¿Listo? Hacemos referencia a estos, los parámetros. ¿Y qué significa que los parámetros sean lineales? Que estén elevados a la potencia 1 y que entre ellos se estén sumando, no se estén dividiendo, no estén multiplicando nada. Si estos están elevados a la potencia 1, tal como está acá, el modelo es lineal. ¿Listo? De forma tal que si yo les digo algo de este estilo, este modelo será un modelo lineal. Ese modelo que acabo de escribir será un modelo lineal. Sí, muy bien. Es un modelo lineal porque los parámetros están elevados a la potencia 1. Ahora, es un modelo que funcionalmente no es lineal. Esto es un modelo cuadrático, ¿no es cierto? Funcionalmente es un modelo cuadrático. Puede tener un modelo cúbico, un modelo logarítmico, un modelo potencial, o sea, modelos que no son funcionalmente lineales, pero implícitamente son lineales. ¿Listo? Este, por ejemplo, este que estoy dibujando aquí abajo, ¿será un modelo lineal o no será un modelo lineal? No es un modelo lineal, porque el parámetro, en este caso beta 1, está elevado al cuadrado, no es un parámetro lineal. Bueno, ahora bien, ¿cuál será el problema entonces de utilizar modelos que no son lineales en los parámetros? No, mira que así no sean lineales, los parámetros, hasta el momento como lo hemos visto, siempre son constantes. Entonces, el problema no sería de que sean constantes, siempre lo son. En este, ¿no? Hay unos supuestos muchos, pues hay unos modelos más elaborados donde uno puede asumir no constancia los parámetros, pero pues eso ya se sale de nuestro tema de estudio. Bueno, en realidad, el problema es más sencillo de lo que uno piensa. Si los parámetros no son lineales, pues simplemente no podemos utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Nos toca utilizar algún otro método de estimación. Por ejemplo, quienes están familiarizados con los modelos Logit o Probit, ¿no es cierto? Son modelos que no son lineales en los parámetros, es decir, son modelos no lineales y no se pueden hacer a través de mínimos cuadrados ordinarios, se hacen a través de otros métodos de estimación, como son métodos de máxima verosimilitud, por ejemplo, ¿cierto? Entonces la cuestión es que no podemos utilizar mínimos cuadrados ordinarios, esa es la cuestión. Bueno, ya hemos dicho cuál es el problema, cuáles son sus consecuencias, ¿sí? Pero no hemos dicho cómo solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, yo como valido si una muestra es simple, si una muestra es aleatoria, perdón, pues yo tendré que saber, si yo soy quien levanté la muestra, pues yo debería saberlo. Si yo estoy utilizando información secundaria, yo debería preocuparme por saber cómo fue levantada, ¿no es cierto? El método de muestreo, el tamaño de la muestra, ¿m? ¿Cuál fue el instrumento que se utilizó? Vean que son cosas que normalmente uno no asume, ¿sí? Cuando normalmente uno es analista, uno si tiene la información, uno de una vez entra a hacer todo el análisis estadístico, ¿no es cierto? Pero nunca nos preguntamos si la muestra, qué tan buena es la muestra. Entonces vean que ese punto uno es responsabilidad siempre del investigador, del analista, saber cómo se levantó y de dónde viene esa muestra. En el segundo, tal como lo dices Miguel, claro, requiere exponente 1. Cada parámetro
el exponente es 1, no puede ser otro exponente. ¿Listo? ¿Yo cómo hago para garantizar que mi modelo sea lineal en los parámetros? ¿Cómo hago? Pues fácil, ¿no es cierto? Yo soy quien construye el modelo. Yo sé cómo estoy construyendo mi modelo. Por ejemplo, nosotros podemos garantizar que todos los modelos que hemos hecho hasta el momento son lineales en los parámetros, porque nosotros mismos somos quien lo hemos diseñado, ¿no es cierto? Entonces, esto no debería sorprendernos. Saber si mi modelo es lineal o no es lineal, yo soy quien lo estoy diseñando. ¿Listo? Bueno, vean, dos supuestos y hasta el momento no hemos utilizado software, ¿no es cierto? Son una cuestión es de conocimiento y la otra cuestión es de validación. Bueno, el tercero, cada variable explicativa no es función lineal de las otras y tampoco es constante. Para efectos prácticos, ¿qué significa eso? Significa, o eso es también lo que se conoce como el supuesto de multicolinealidad o de colinealidad perfecta. No puede existir multicolinealidad o colinealidad perfecta entre las regresoras, o sea, entre las X. ¿Listo? Si existe colinealidad perfecta, se presenta un problema tan grave que termina por no ser un problema. ¿Cuál es el problema grave? Quienes están familiarizados. ¿Cuál es el problema grave que se presenta en un modelo de regresión lineal cuando existe colinealidad perfecta entre las independientes? Recordemos que colinealidad es lo mismo que decir correlación, ¿listo? Entonces, si existe correlación perfecta entre dos variables, entre dos X, ¿qué pasará con el modelo? Lo que pasa, incluso vamos allá de eso, más. Exacto, es más por tu lado, amigo. Se crea una imposibilidad matemática para resolver el problema. Es algo cuando uno hacía resolver sistemas de ecuaciones por allá en álgebra, en el colegio. ¿Se acuerdan? Si que tengo tres incógnitas, por lo menos debo tener tres o más ecuaciones para poderlas resolver. La misma situación. Cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso las incógnitas, ¿quiénes son? Las X, ¿no es cierto? Las X son los incógnitas, bueno, en realidad las X no, los parámetros que vienen asociados a las X, ¿no es cierto? Los betas, incluido el intercepto. Si dos variables llegan a tener una correlación perfecta de 1, equivale a no tener dos variables sino una sola. Es decir, para hallar dos parámetros solo tengo una variable. Se convierte en una imposibilidad matemática su solución. ¿Listo? Entonces, el real problema, por eso les digo, es un problema tan grave que termina por no ser un problema. ¿Por qué? Porque simplemente lo voy a hacer y el software me dice, oiga, no puedo hacer el modelo. Listo. El real problema, el real problema es cuando existe una colinealidad muy alta entre las variables. Bastaría con que la correlación que existe entre dos variables sea de 0.9999 y el modelo ya tiene solución. Pero entonces el problema es lo que puede generar sobre los estimadores, que pueden, en primera instancia, lo que pierden es eficiencia. Y por otro lado, pueden llegar a perder el insesgamiento. ¿Listo? Veamos lo siguiente aquí aquí nuestro ejercicio en nuestra base de auto. ¿Listo? Vean lo siguiente, agrandemos esto acá. Bueno, tengo esto así. Si yo hago una regresión, digamos, tengo tres variables. ¿Listo? Tengo tres variables. Millas por galón, peso y desplazamiento. ¿Listo? Ayúdenme con lo siguiente. Si millas por galón representa cuántas millas recorre por un galón de combustible un vehículo. Uno puede hablar que es una medida como de eficiencia en el uso de combustible. ¿Listo? Weight es cuánto pesa el vehículo. Y displacement me indica el tamaño del motor. Simplemente para ubicarnos en contexto. ¿Qué esperaríamos nosotros en torno al consumo de combustible, a las millas por galón que a un vehículo, si el vehículo es más pesado? ¿Cuál vehículo uno espera que dé más millas por galón? ¿Uno pesado o uno liviano? ¿Qué creen ustedes? El liviano seguramente da más millas por galón, ¿no es cierto? Entonces, entre más pesado un vehículo, más gasolina consume.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Ahora, el tamaño del motor. ¿Uno qué esperaría? Que un carro con un motor grande rinda más de más millas por galón que un carro con un motor pequeño, o al contrario. O el motor pequeño dará más millas por galón que un motor grande. En general, ¿no es cierto? En términos que nuestro sentido común nos indique. El más grande da menos millas por galón. Entonces, todos estamos de acuerdo con esas direccionalidades. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Si hacemos la regresión entre millas por galón y peso, ¿qué nos dice? Que el impacto es negativo. O sea, va en la dirección que esperábamos, ¿no es cierto? Y vean lo que dice, es estadísticamente significativo. Si hago la misma regresión entre millas por galón y DISP, ¿sí? Tenemos entonces que el impacto es negativo y es estadísticamente significativo. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Todos de acuerdo que weight y displacement actúan en la dirección que deben impactar el MPG y que ambos estadísticamente son significativos? ¿Sí están de acuerdo todos con eso? ¿Afirmativo? Sí, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Perfecto, listo. Entonces nosotros decimos, bueno, si weight es estadísticamente significativo y, y tiene el impacto que espero observar y displacement lo mismo, pues voy a mejorar mi modelo y lo voy a poner aquí, MPG, weight y disp. Y vean lo que ocurre. Weight sigue siendo negativo y es estadísticamente significativo, y ahora displacement es positivo y estadísticamente no es significativo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó, no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veía que ambos eran significativos, ambos eran estadísticamente significativos, ambos iban en la dirección correcta, porque cuando los junto pasa eso. Pues seguramente por ejemplo, este indicio, cuando una variable era significativa y ya no lo es, y sobre todo, digamos, cuando hay un cambio de signo, eso normalmente es una evidencia muy clara de que hay problemas de una alta colinealidad. Y si el problema es de colinealidad, ¿yo cómo hago para verificarlo? ¿Cómo lo verificarían? Correlación. Muy bien. Correlación. Entonces, yo lo voy a hacer aquí desde Stata. Simplemente lo voy a poner acá. Voy a ir acá a estadísticas. Y lo voy a poner acá. MPG, weight y disp. ¿Listo? Realmente, realmente MPG no tiene por qué estar involucrada, ¿no es cierto? Porque el problema de colinealidad es únicamente entre las regresoras. ¿Listo? Pregunta, ¿qué problemas, o más bien, qué correlación espero yo que exista entre weight y displacement? ¿Cuál esperaría yo que fuera? ¿Cuál sería la correlación que yo esperaría existiera entre las regresoras de un modelo? Con toda mi alma, yo desearía que fueran cero, ¿no es cierto? Eso sería el ideal, que no existiera correlación. ¿Y cuál será la correlación que yo deseo exista entre la variable dependiente y las variables independientes, o la variable dependiente y una variable independiente? 1, ¿no es cierto? Esos Marisol, perdón, esos valores que acabas de brindar serían los ideales, ¿no es cierto? Sería el ideal para entre las regresoras, entre las independientes, 0, y entre un independiente y la dependiente, 1. Entonces, en este caso puse MPG, pero simplemente para visualizar esto, vean que la correlación que existe entre MPG y weight y MPG y displacement son altas, son interesantes. Si lo mejor es 1, lo peor es 0, o lo menos correlación es 0, pues 0.8 se acerca más a 1, 0.70 se acerca más a 1, ¿no es cierto? Pero vean entonces, realmente lo que me interesa ver acá, ¿cuál es la correlación que existe entre displacement y weight? Y vean de cuánto es. ¿Será que 0.89 es alto o bajito? Incluso, alto, ¿cierto? Vean que incluso es más alta
que la correlación que existe entre MPG y cualquiera de las dos regresoras. O sea, esto es muy alto. Entonces, la cuestión es que cuando uno habla de correlaciones es un problema que no está bien definido, de multicolinealidad, perdón. Entonces, dependiendo de la literatura que uno lea, del autor que uno lea, le dirá a alguno, oiga, vaya con cuidado si la correlación está por encima de 0.7, otro le dirá si está por encima de 0.8. Aquí estamos 0.89. Lo interesante es que no necesariamente porque haya una alta correlación va a haber problemas en mi modelo. Pero es un problema que no está bien definido, ¿cierto? La cuestión, como les digo, es si hay una alta correlación, vayamos con cuidado. En este caso, vean que el problema evidentemente es grave y existe. Si ven, aquí se perdió la significancia de este, aquí se perdió la direccionalidad de este impacto. Pero si aquí esto tiene 0.89 y esto seguirá siendo menos, y esto seguirá siendo menos, y esto fuera significativo, y esto fuera significativo, digamos en el caso hipotético que eso ocurriría, pues por más alta que sea esta correlación, pues pareciera que todavía no tiene mayores problemas en mi modelo, ¿listo? Entonces, en general, yo lo que tengo es vigilar si está por debajo de 0.7, pues voy con relativa tranquilidad. Si está por encima de 7 o de 0.8, voy con cuidado. En este caso, vean que, en este caso, observen que sí hay problemas serios, ¿listo? ¿Cómo corregiría yo este problema? ¿Cómo corrijo yo el problema de la multicolinealidad? Muy bien, normalmente uno hace eso, ¿no es cierto? O agrego variables o saco variables. La forma más práctica es sacar variables. En este caso, pues uno cuál saca. Seguramente la que tenga un menor impacto. Por ejemplo, aquí digamos que weight tiene una capacidad de explicación del 0.65, displacement 0.49. Probablemente dejo weight, ¿no es cierto? Son dos variables redundantes, son dos variables que no me brindan información adicional. ¿Listo? Existe una alta correlación entre ambas. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, ¿entendió cuál es el problema de la cuál es el problema de una colinealidad perfecta? ¿Cuál es el problema de la colinealidad perfecta? ¿Quién me ayuda? El problema de la multicolinealidad perfecta, o de la colinealidad perfecta, es que el modelo no tiene solución, exactamente. El modelo no tiene solución. Si la multicolinealidad es muy alta, si la multicolinealidad es muy alta, ¿qué es lo que pasa? Digamos, pueden haber muchas situaciones, ¿no es cierto, Martín? Entonces, una cuestión es que, digamos, se pierda la significancia de las variables. Otra, que típicamente es una manifestación, se cambia el signo, se invierten los signos de, de la direccionalidad que uno esperaría exista entre las variables. Otra, típicamente lo que ocurre es que se pierde eficiencia. ¿Se acuerdan qué era la eficiencia? Cuando hablamos de estimadores, ¿qué es eficiencia? ¿Cuál es? Decir que el estimador es el mejor estimador o que es el estimador más eficiente a que hacemos referencia. ¿Se acuerdan? Es el que tiene, es el estimador insesgado que tiene mínima varianza. ¿Se acuerdan? El de mínima varianza, ese es el más eficiente. Digamos, en el peor de los casos, lo que ocurre es que se pierde el sesgo, ¿no es cierto? Se pierde el insesgamiento, se vuelve sesgado. Si el parámetro era insesgado, existe el problema de que pierde el sesgo, que eso es lo que ocurre cuando se cambia el signo. ¿Listo? Bueno, muy bien. El supuesto número 4 termina por ser el más, realmente es el más importante de todo el modelo. ¿Listo? Porque es el modelo que realmente nos va a permitir garantizar el insesgamiento. Acuérdense que ese es el objetivo máximo en un modelo de regresión. Lograr que sus
estimadores, ¿sí? Que sus parámetros sean insesgados, ¿sí? Que si no llegan a ser insesgados, por lo menos que sean consistentes. Recuerden que la consistencia es una propiedad de los estimadores que hace que si bien ahorita los estimadores no son insesgados, en la medida que incremente el tamaño de la muestra, los parámetros tienden a volverse insesgados. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero es que mis parámetros sean insesgados o si no, por lo menos que sean consistentes. ¿Listo? Y esto es lo que va a garantizar esa situación. Esto. El término del error es independiente de las variables en el modelo. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que el valor esperado de la U, o sea, el término observable, dado los valores que adoptan las distintas X es igual a 0. De manera sencilla, ¿qué significa eso? Que mi variable independiente de estudio, ¿sí? Mi variable de estudio tiene que ser independiente de las variables que se encuentren en el término no observable. Porque acuérdense que en el término no, ¿qué es lo que va a parar en el término no observable? ¿Qué es lo que yo encuentro en la U? En este modelo, la U que representa, por favor. Listo, muy bien. Bueno, por un lado, el aleatorio. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta parte es la parte determinística de mi modelo. Esto es fijo. Y esto es aleatorio, muy bien. Y dentro de eso aleatorio, ¿qué está representado? ¿Qué representa toda esta parte aleatoria? Excelente, Martín. Todas, absolutamente todas las cosas, o sea, todas las variables que afectan mi variable dependiente y que no están consideradas en el modelo. ¿Listo? Es decir, todo lo que afecta a Y que no está de manera explícita dentro de mi modelo. Y realmente pues todo lo que termina estando en la U, todo lo que termina estando en la U son variables, ¿listo? Variables omitidas. Una forma funcional incorrecta, por ejemplo, que esto no fuera X, que no fuera una línea, sino fuera una parábola. Entonces, el hecho que no tenga X al cuadrado, pues ¿dónde termina? Acá. El hecho que yo tenga desconocimiento de algo, significa que es una variable que no metí acá porque no sabía que iba y pues el hecho que uno sepa no significa que la realidad no lo sepa, entonces termina estando aquí en la U. Ah, que sé qué variable venir aquí, pero no tengo cómo medirla. Aquí está. O sea, todo lo que afecte a Y, que no está en mi modelo, está aquí en la U. Entonces, si algo que está en la U y que sabemos explica Y, ¿no? Y no es independiente, o mejor aún, es dependiente, por ejemplo, de X2, ¿sí? X2 y U no son independientes, pues lo que va a ocurrir es que este parámetro es sesgado. ¿Listo? La única forma como este parámetro será insesgado es que estas dos sean independientes, ¿no es cierto? Sean independientes. O, pues, de manera alternativa sería que sin ser independientes, ¿sí? Digamos, haya dependencia, pero por ejemplo, el impacto que tiene la que está aquí en U sobre Y sea muy bajito, ¿no es cierto? Si el impacto es muy bajito, pues realmente no va a tener mayor problema sobre el sesgo que pueda causar acá. En general, observa entonces que esto es algo que se demuestra con la teoría. Esto es algo que se demuestra con la teoría. La teoría es la que me va a permitir saber hasta dónde yo puedo tener problemas de dependencia entre mis variables. Por eso, siempre el marco teórico, el marco contextual en los modelos de regresión es muy importante. Terminemos revisando esto, por favor. La próxima clase entonces revisamos el supuesto de homocedasticidad. No vamos a revisar el de autocorrelación y les diré por qué no lo revisamos. Y continuamos con el supuesto de normalidad para terminar con la construcción de modelos, ¿no es cierto? Vamos a hacer construcción de modelos y vamos a ver la forma de realizar los que son los modelos stepwise, ¿no es cierto? Stepwise, que son bien interesantes. Bueno, si ustedes observan esta, aquí tengo una partecita que es interesante, que es sobre el sesgo, ¿listo? Yo les hago la siguiente pregunta. Aquí ya tiene material, podría revisarlo, pero me gustaría que traten de responder esto de memoria o por sentido común. Me interesa más la respuesta que ponga el sentido común. ¿Qué será más grave en un modelo?
¿Meterle más variables de las que necesita o meterle menos variables de las que necesita? ¿Qué consideran ustedes? ¿Por qué más, Martín? ¿Por qué menos, Marisol? Bueno, bueno, en realidad, claro, ustedes mencionan unos argumentos bien importantes. Multicolinealidad, el error, parsimonia. Bueno, hay unas cuestiones, hay unos elementos bien interesantes ahí. Sin embargo, si contextualizamos, o más bien si limitamos esta pregunta a el supuesto que estamos viendo el problema de dependencia, ¿sí? Realmente el mayor problema es incluir menos variables, ¿sí? Porque en un modelo de regresión, cuando yo incorporo más regresoras de las que necesito, normalmente, ¿qué es lo que hace el modelo? Pues si la variable no es significativa, estadísticamente la rechaza. Entonces, una variable de más que no sea significativa para explicar mi variable dependiente va a tender a ser rechazada. Entonces, en general, no me va a causar mayores problemas en el modelo. Tal vez el mayor problema que me va a causar es a nivel de eficiencia en la estimación, pero no me va a generar el problema más grave que puedo tener, que es el problema de sesgo. ¿Listo? Porque acuérdense, entre más variables tenga en el modelo, significa que más cosas estoy dejando fuera de la U. Menos posibilidades hay de que lo que tengo tenga dependencia con la parte no observable. ¿Listo? Pero no significa que yo pueda meter indiscriminadamente cualquier variable. De todas maneras va a tener problemas. Sin embargo, cuando yo excluyo variables, es decir, cuando subespecifico el modelo, ahí sí tengo una altísima probabilidad de tener problemas de sesgo. Y es por eso decíamos que los modelos de regresión lineal simple son unos modelos que son muy prácticos, digamos, para entender todo el concepto, son unos modelos bastante didácticos, pero que en la vida real son de limitada utilización. Porque es muy difícil poder llegar a argumentar que un fenómeno de la naturaleza se puede explicar única y exclusivamente en función de una sola variable, ¿no es cierto? Entonces realmente el principal problema que podemos tener a la hora de tener variables en un modelo es en tener menos de las que necesitamos, en subespecificar el modelo. En la subespecificación del modelo, me atrevo a decir, está más del 90% de todos los defectos que pueda tener. ¿Listo? Veamos, es más, les propongo lo siguiente, para no dejar esto, para no correr y para no dejarlo ahí a medias, iniciemos el viernes con esto. ¿Listo? Todos tienen la presentación, quien no la tenga, con mucho gusto, ya saben que este material es de ustedes, ¿no? Este material yo lo hago para ustedes. Entonces, me lo solicitan, por favor. Y arranquemos entonces el próximo viernes con este ejemplo de sesgo. ¿Listo? ¿Les parece? ¿Sale y vale? Bueno, es que no sé ustedes, pero vuelvo a mí el tiempo se me pasa rapidísimo. Recuerden, por ejemplo, que ahorita, en los meses de junio y julio, vamos a tener dos entrenamientos bien interesantes, por favor, bien interesantes, que realmente es algo donde ponemos ya, digamos, ya en un contexto muchísimo de un aprendizaje mucho más detallado, todo esto que hemos venido viendo. Un curso que va a hacer ahorita en junio es un curso que se llama Análisis Estadístico con Stata. Entonces ahí no solo ponemos, digamos, todo nuestro conocimiento en función de la implementación con un software, sino que también aprendemos a manejar el software. Si ustedes ven por el tiempo, no hemos tenido espacio como para, nos hemos movido, me he movido a través de IS, de StatGraphics, de Stata. Me muevo sin detenerme mucho en explicar, pues porque me interesa un poco más la temática, el concepto que el software, ¿sí? Entonces en estos entrenamientos sí profundizamos un poco más en el conocimiento del software, aprenderlo a manejar para volvernos más hábiles, ¿listo? Entonces hay vamos a tener un curso en análisis estadístico con Stata y más adelante vamos a tener un entrenamiento bien chévere también que se llama modelos econométricos de series de tiempo con IRIS. Ese es un curso exclusivamente de series de tiempo, en series de tiempo univariadas y multivariadas. Entonces vamos a ver vamos a ver suavizamientos exponenciales, modelos de la metodología Boyd-Jenkins, vectores autorregresivos, cointegración. Es bien, bien chévere. Entonces yo los invito, quien tenga interés en los cursos o algo, me puede escribir, ¿sí? Pueden comunicarse con Daniel, también con Daniel Perdigón. No importa, conmigo yo les envío toda la información o le pido el favor al comercial a cargo que les envíe la información sobre el curso que a ustedes les interese. ¿Listo?
Ahí Daniel los acaba de publicar. Entonces, uno es el de análisis estadístico con Stata. Él les envía el link para que lo puedan revisar. Y el otro es el modelos econométricos con IBIS. ¿Listo? No, los cursos, Juliana, estos cursos son online. ¿Listo? Estos cursos son online. El primero es un curso de 20 horas, el segundo es un curso de 18 horas y son por las tardes, ¿sí? En horarios que pues nosotros hemos ido dándonos cuenta que son los horarios como más convenientes pues para todos ustedes que en general son trabajadores, ¿no es cierto? Estamos en el sentido, digamos, de cumplir horarios, más bien ese es el comentario. Sí, el horario, eh, yo te envío, creo que es después de las 6, creo que arranca como a las 5:30, no sé, si siempre son como de 5:30 o 6 en adelante, y son de 2 horas, 2 horas y media máximo, ¿no? Bueno, entonces yo les envío, quien quiera, porfa, a julian.melendez@softwareandshop.com, ¿sí? O a daniel@softwareandshop.com, con mucho gusto nosotros les enviamos la información. ¿Listos? Son bien chéveres esos cursos, en los links pueden ver los temarios, bueno, pueden ver todo, si les quedan dudas adicionales me comentan. Bueno, les deseo muy feliz resto de tarde, muy feliz fin de semana, que les vaya bonito, ¿no? Y nos vemos el viernes para continuar con la temática, ¿listo? Bueno, un abrazo para todos igualmente y feliz fin de semana. Descansen y chao.